que tienen este resorte, ¿sí? Tienen este resorte en la parte superior. Vienen de diferentes diseños, pero casi todos tienen la misma característica. Un resorte. Eso es lo que llamamos EUI, ¿sí? Hay otros que van acompañados de ellos, que son unas que llamamos EUP. Muéstrale un EUP, Juan. EUP. El PLD. Canvas, sí, EUP o PLD, no importa, es lo mismo. Entonces, cuando un cliente le hable de inyectores EUI o PLD, coloca inyector PLD. Eso. ¿Sí? Cuando un cliente le habla, no, mira, es que yo pruebo bombas, hay gente que habla con diferentes términos y uno a veces no lo entiende. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que tratar de adaptar a los diferentes lenguajes que los diferentes clientes manifiestan. Por ejemplo, PLD, bombantes, bombas unitarias, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un PLD es el que estamos viendo en pantalla. El Canvas también sirve para probar bombas unitarias o PLD. Por eso es que cuando ustedes ven la referencia que llamamos y decimos EUI, EUP, es porque el Canvas puede probar inyectores EUI e inyectores EUP o PL, o también lo llaman bombas unitarias o inyectores bombantes. Así lo llaman. Listo. Este tipo de inyectores, vamos a ver lo otro, Juan, el HEWI, para decirle a Ricardo en qué tipo de inyectores van montados. Entonces, cuando un cliente le dice, no, es que yo trabajo con maquinaria, trabajo con inyectores de International. Cuando le hablan de Inter o algo así, usted ya sabe más o menos que hablan de inyectores, este tipo de inyectores, que son estos que acá, los que tienen la bobina así o la cabeza como amarilla, ¿sí? Esos son inyectores HEWI. ¿Qué es HEWI? HEWI es Hydraulic Electronic Unit Injector, es unidad electrónica de inyector hidráulico. Es decir, este es un inyector que trabaja con una bobina, pero también trabaja de forma hidráulica, como lo hace un gato hidráulico. Trabajan por presión. ¿Quién hace que levante la presión? La parte hidráulica. Entonces, él tiene una parte hidráulica internamente que trabaja con aceite, con el mismo aceite del motor, y hace que el inyector inyecte. Si ustedes ven, el inyector tiene 3 sesiones. Arriba tiene un cauchito negro, luego viene un cauchito rojo y por último trae otro cauchito rojo. Es porque en el medio de esas dos cositas, en la parte de abajo trabaja con combustible y en la parte de arriba trabaja con aceite. Entonces, es decir, trabaja con dos combustibles, digámoslo así, pero no se pueden juntar esos combustibles. La parte superior trabaja solo con aceite y la parte inferior solo trabaja con combustible. Entonces, esos inyectores vienen montados en vehículos internacional, camiones Inter, volquetas. ¿Son viejos? Sí son viejos, pero para nosotros acá en Colombia, que son viejos. Para nosotros acá en... Dame un segundito. No se le escuchó más. No se le escuchó más, John Freddy. Sí, es que me entró una llamada, qué pena. Ya. Entonces, si son viejos, Ricardo, si son viejos, realmente son viejos, este sistema no tiende, digamos, a no seguir llegando, ¿sí me entiendes? Pero para nosotros no está categorizado como viejo, para nosotros en Colombia, porque en Latinoamérica tenemos un mercado muy particular en el cual nosotros todavía seguimos recibiendo vehículos, muchos vehículos que siguen llegando con este tipo de sistemas. Y Colombia o Latinoamérica no es dado a tener que cambiar un parque automotor 4 o 5 años, sino que es un parque automotor que dura por trabajo por 20 hasta 30 años o más. Incluso nosotros vemos andando por ahí en las calles vehículos que tienen hasta más de 40 años de uso, ¿sí? Entonces, que sí es viejo, sí, pero para nosotros es un sistema que antes cada día se está viendo más y más
digámoslo así, o sea, normal. Puede que no tenda a crecer, pero tampoco va a tender a desaparecer de manera rápida. ¿Sí me van a entender? Eso es. ¿Responde a tu pregunta, Ricardo, o alguna otra duda? Sí, por último, no pregunto más. ¿Estos inyectores son movidos por una bomba convencional o rotativa o por una bomba electrónica? No, señor. No, señor. No tienen bomba como tal. Pues digamos que los inyectores EWI son alimentados por una bomba de baja. Es decir, algo similar a las bombas que traen los tanques los tanques de los vehículos gasolina, que es una bomba de baja presión. Algo así similar. Entonces, los inyectores de resorte solamente tienen que llegarles al menos entre 4 o 5 bares de presión. Ya. El mismo plunger o el mismo resorte que tiene un pistón ayudado con la bobina hace que internamente esto levante la presión e inyecte a la cápsula pues como tal. Digamos que puede que sea no la manera profesional como se los estoy explicando, pero es la manera entendible para que ustedes más o menos comprendan cómo trabajan. No necesitan más, ustedes solamente necesitan saber cómo trabajan. ¿Listo? ¿Sí? Ya los inyectores HEWI En tienen, pantalla está una bomba sí, C7 de ya los HEWI. inyectores HEWI tienen bomba de alta pero de aceite y bomba de baja de combustible. El aceite sí debe de entrar con alta presión, porque es el que va a hacer la parte hidráulica. Entonces, este inyector HEWI, el de capsulita amarilla, sí debe de tener una bomba, pero no es una bomba como un rail, sino que es una bomba de alta, pero de aceite. La bomba se encarga de levantar la presión del aceite para que al inyector le entre con buena presión y el inyector pueda hacer su parte hidráulica correctamente. ¿Sí? Este tipo de bombas deben de ser probadas en un banco como un rail. ¿Sí? No deben de ser probadas en un banco convencional porque ellas tienen unas solenoides de activación que requieren ser controladas por un banco electrónico. Entonces, si hablamos, ¿un banco electrónico podría probar estas bombas? Sí. ¿Un 708 la podría probar? Sí la podría probar con un acople especial y ya, pero sí la podría probar. ¿Un 825 la podría probar? Sí, también. ¿Un EPS 205 la podría probar? No, porque el EPS 205 solo es para inyectores. ¿Un EPS 100 la podría probar? No, porque el EPS 100 solo para inyectores y sin base de datos. Freddy, pero la ¿Sí? bomba de HEWI, recuerda que es con aceite. Uh-huh. O sea que el Sí, sí. 708 tendría que tener un tanque de aceite. Sí, pero en este momento, digamos que los chinos, como nos inventaron todo lo trabajamos, toda la parte hidráulica, incluso la hacemos con diésel. ¿Sí? Nosotros Ujú. allí en el 708, digamos que hay algunos clientes que sí entienden básicamente bien esto e independizan sus tareas y por eso el 825 trae dos tanques, uno para aceite y uno para combustible, para diésel. Entonces, pero los chinos nos dicen, no, todo eso lo podríamos probar con diésel si quisiéramos, ¿sí? Pero siendo más profesionales, sí tendríamos que decirle al cliente, esto hay que probarlo con un tanque adicional para poder adicionar aceite hidráulico, ¿sí? ¿Me vas a preguntar, Elmer? ¿No? Ok. ¿Algo otra pregunta? Sí, señor. En cuanto a, antes de caer este tema, estábamos hablando del EPS 100. Sí, señor. Es muy importante dos cosas. Nosotros en este momento en tema de servicio, todo lo que es diésel tiene costo, o sea, es muy costoso. Normalmente las empresas que hoy están en el mercado, aún las profesionales, usted va a ir a hacer la revisión del equipo. Solo por la revisión del equipo hay un costo. Solo por mandar el técnico a revisar el equipo ya hay un costo sobre eso. Resulta que a veces cuando regalamos esas bases de datos, o sea, digamos que está incluido cuando se quiere cerrar el negocio. Ahora, no todos los clientes a ustedes le van a prometer esta base de datos porque a nosotros nos genera un solo, digamos que el reproceso de tener que dedicar un técnico para poder estar instalando la base de datos es un tiempo. Por lo menos nos duramos, no sé cuánto, Freddy, una hora haciendo la instalación. Más o menos.
Sí, señor. Una hora en este tema de diésel tiene un costo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo le instalo al cliente una vez el software, una vez. Que el computador se me dañó y me perdí la base de datos, vuelvo otra vez a instalármela. Sí, esta vez se la podemos instalar, pero esta vez le vamos a cobrar la hora técnica, porque es que todo eso implica un costo para nosotros, tener que dedicarle un tiempo al cliente para poder ejecutarlo. Entonces, tengan en cuenta eso. Si al cliente se lo instalamos, una vez quedó funcionando, una vez no hay costo. 2 veces ya vamos a empezar a tener una tarifa para el tema, porque eso implica la inversión de tiempo de nuestros técnicos en el tema. Pues no sé, en algunos casos el cliente puede ser por descuido, en otros casos el cliente, digamos que de verdad pues le pasó el cacharro, se le apagó, se le dañó el equipo y el sistema se le dañó, y uno entiende eso, pero pues todo eso implica un reproceso para nosotros. Es muy importante que ustedes tengan claro eso, porque digamos que no es a libre licencia, cada vez que usted quiera, ahí lo tiene disponible, no, hay unas limitaciones para ese tema, ¿listo? Entonces, es muy bueno que ustedes tengan claro esto que Freddy les está explicando, sobre todo el EPS 100, perfilar muy bien el cliente. En cuanto a lo que Freddy está diciendo, la base de datos, cuando habla de base de datos, estamos hablando de parámetros de ese inyector, en qué condiciones deberían probarse, pero la conclusión final, si el inyector está bueno o está malo, la tiene que sacar es el técnico. Aquí el equipo no le va a decir si el inyector está bueno o está malo. ¿Por qué? Justo porque el software que nosotros le damos lo que hace un referente. Le dice, pruebe el inyector en esas condiciones. Y bueno, de ahí para adelante el mecánico o la persona que hace la prueba tendrá que decir, el inyector está bueno o está mal. Esa es la diferencia con el EPS 100, que el EPS, perdón, con el EPS 205, con el 205, que ese ya tiene la base integrada, que ese ya sensa la cantidad de líquido que pasa, ¿cierto? Para probar el inyector, hace toda la prueba y obviamente con sus sensores va a determinar si el inyector está bueno o está malo. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, que ustedes tengan claros esos parámetros para que perfilen muy bien el cliente, muchachos. De la buena, ahora, no sé si Freddy lo tiene aquí, me imagino que al final tendrá unas recomendaciones para los clientes que compren todos esos equipos, el EPS, todos los equipos donde vamos a probar inyectores y bombas. Importantísimo que desde la parte comercial se esté preparando al cliente desde cómo debe manejar su equipo. Una inversión de 44 millones, de 49 millones, de 50 millones de pesos, el cliente tiene que cuidarlo. Hay muchos clientes que no tienen esa precaución de limpiar el inyector, de limpiar la bomba. Me imagino que Freddy ya ampliará un poco más el tema, pero antes de montar esos elementos al banco, el cliente cree que esto aguanta el uso y el abuso y el reabuso. Y le montan una bomba bien cochina, un inyector vuelto nada, con limalla y todo se va al sistema. Y después, venga, que ese banco no sirve, ustedes no me vendieron algo que no sirve. En esos casos, desde la parte comercial, ustedes pueden hacer un ejercicio. Señor, tenga claro que usted va a invertir tanto en un banco de estos que requiere, obviamente, que usted haga una preparación para el montaje de los inyectores, de la bomba y todo ese tema, que más adelante nos va a ayudar a nosotros en la parte técnica para no tener problemas con los clientes. Entonces, eso es un paréntesis, ya Freddy se encargará más adelante de darle a ustedes el detalle del tema. Me devuelvo otra vez, el EPS 100, tengan claro entonces quién es el perfil de ese cliente, de ese producto. ¿Qué cliente es el que debe tener ese producto? Si usted ve un cliente bien inexperto que no sabe nada, está empezando en el ejercicio, yo no le recomendaría el EPS 100. Si él lo quiere comprar, lo compra, pero la idea es que si él está empezando, arranque con un equipo que por lo menos le muestre, le haga el diagnóstico y le muestre en qué estado está el inyector, mientras él coge la práctica. En conclusión, yo diría, Freddy, que el EPS 100, si nosotros lo miramos así, debería ser un técnico que ya tiene mucha expertise, tiene claro los parámetros para poder probar y para poder determinar si el inyector está bueno o está mal. Si ustedes ven un cliente que está dudando, haga la recomendación. No, es que es por plata, listo. Entonces ya si es por plata, pues métase, pero tenga en cuenta que usted debe capacitarse, debe entrenarse más en el ejercicio para poder llegar a una buena conclusión. Bueno, mira, yo creo que
en este momento hay un cliente que nos compró un banquito convencional. El cliente ya se había comprado también un banco Common Rail, que él mismo lo compró por otro lado, pero el cliente, el primer banquito que compró fue un banco No se escucha nada. No se escuchó más. Freddy, lo perdimos. Espera un momentico. Ya le entró otra llamada. Ya Ajá. regresará. Ya puede regresar seguro. No termina la llamada. Qué pena, volví. Entonces, les comentaba, un cliente que compró un EPS 100 y el cliente en el momento que lo compró no tenía tanta experticia, pero al momento de la venta se le fue muy enfático en que sí o sí a él le tocaba empezar desde cero, armar una base de datos. Entonces yo creo que el punto clave está en poderle explicar muy claramente al cliente qué capacidades va a tener con ese equipo, hasta dónde va a llegar con ese equipo y qué le toca hacer de parte de él para hacer que el equipo le rinda como él quiere. ¿Sí me hago entender? Si el cliente tiene experiencia, mucho mejor. Aunque cuando ya un cliente tiene experiencia, que realmente ya no va a querer un banco de esos. Sí, ya va a querer un banco un poquito más Freddy, le toca repetir, hermano, como porque decía él ahorita. no le escuchamos. Freddy, repite, por favor, porque no te escuchamos. Ya, ¿ahí me escuchan o no tengo audio? ¿Ahí me escuchan? ¿Me Sí, ahí escuchan ahí? mejoró, sí. Ok, segundito que ya. Entonces, les decía, lo importante es que desde el momento de la venta, sin el temor a explicarle al cliente, le digamos la verdad, ¿sí? Le digamos cuáles son las capacidades y hasta dónde él puede llegar con un EPS 100. ¿Qué le va a tocar poner de parte de él para que el EPS 100 le rinda de la mejor manera como él quiere que le rinda? ¿Sí? Cuando un cliente ya tiene mucha experiencia, ya no va a querer comprarse un EPS 100. Él ya va a querer buscar un equipo de muchas más capacidades, o sea, buscarse como un 708, digámoslo así. Es un equipo que le rinda mejor. Pero entonces, el punto no está en yo le debo ofrecer este equipo a un cliente que tenga más bien conocimiento y un cliente que no lo tenga, entonces no se lo ofrezco, no. El punto está en que, como les digo, sin el temor a que de pronto vayamos a perder la venta, no. Seamos claros con el cliente desde el momento de la venta y digámosle, mira, este equipo sí les va a funcionar, pero tiene estas ventajas y tiene estas desventajas. ¿Cómo hacer que esas desventajas se vuelvan fortalezas? Debe usted de un conocimiento o un trabajo extra para poder hacer que esta poca inversión se le convierta en una rentabilidad más alta y usted a futuro pueda comprarse un equipo de otra categoría. ¿Sí me hago entender? No sé si de pronto les queda claro ese punto o de pronto algo les quedó incompleto. Esta información que vamos a dar acá realmente hoy no termina, quedan muchas cosas pendientes por hablar, las cuales vamos a tratar de darlo durante unos 8 o 12 lunes, y si requerimos más, pues vamos a aplicar más tiempo, vamos a dejar más tiempo para esto, pero la idea es que poco a poco y cada 8 días todos ustedes hagan preguntas y se generen dudas para que las vamos resolviendo cada día.
Igual vamos a ir avanzando en otros puntos y vamos a ir quemando etapas de socialización, como lo que explicaba Elmer ahorita, el tema de los mantenimientos, qué hacer antes y después de montar una bomba, todo lo que el cliente tiene que tener para poder garantizar la vida útil. Les vamos a exponer algunos problemas que hemos tenido con algunos clientes en específico y qué hemos aprendido de esos problemas y cuáles son las recomendaciones que tenemos para esos clientes y cómo hemos solucionado ese tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque la idea es que sea de 1 hora y pues obviamente sé que todos tienen actividades, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si de pronto no la alcanzan a decir acá, pues que la anoten y cada 8 días podamos resolver todas esas preguntas que nos van generando. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en el momento, algún aporte? No sé. Sí, buenos días, Freddy. Buenos días, Ricardo. Buenos días para todos. Pues yo sé que lo del 220 trifásico, bueno, eso es importante. ¿Qué otra cosa debe tener el cliente así en su instalación, más que todo, por decir algo? Debe tener un espacio libre. ¿Qué insumo debe tener el cliente para poder funcionar el equipo así en el momento de la entrega, por decirlo así? Bueno, realmente un cliente, lo más importante que debe tener un cliente es realmente la parte eléctrica. Es como lo más importante porque es como lo más difícil de solucionar. ¿Sí? Es como lo más difícil de solucionar si llegado el caso que el cliente no lo tenga. ¿Qué otra cosa necesita el cliente? Realmente el espacio que necesita el cliente son más o menos de 1.5 por 2.5, más o menos. Sí, ese es el espacio que necesita. Un espacio no tiene que ser ni plano ni nada de eso, porque él tiene paticas que ayudan a que el banco lo pueda dejar nivelado. ¿Sí? Entonces, eso digamos que no es tan necesario. Pero el espacio de 1.5 más o menos, o 2 metros por 3, digámoslo así, 2 por 3, un espacio acorde, adecuado para que al banco le entre una ventilación. En diésel, ¿cuánto necesita? El cliente necesita más o menos 42 litros de diésel. Es decir, más o menos unos 12 galones. Es lo que necesita el cliente. 10 a 12 galones. Es lo que necesita el cliente. Y ya, realmente no es mucho lo que necesita, así como es lo más importante. ¿Sí, señor? Complementando lo que dice Freddy, miren, muchachos, insistimos en la misma dirección que estamos hablando. Nosotros le recomendamos al cliente. No es camisa de fuerza dependiendo de dónde el cliente está. Por ejemplo, en la costa hay temperaturas muy altas. Hay temperaturas, a veces llegan a los 35, 38 grados. Nos recomendamos 2 cosas. Uno, que el espacio donde se va a usar el banco, donde se monte el laboratorio, preferiblemente que sea un espacio hermético. O sea, no es que en el mismo espacio vamos a tener allí una pulidora de no sé qué, donde huelen partículas, porque pues todo eso hace parte de un proceso, estamos hablando de un proceso tecnológico, de un proceso que implica limpieza, organización. Recomendamos eso, que ojalá el espacio donde se vaya a poner el banco sea hermético, sea cerrado, fuera de que no tenga tanta injerencia con el polvo, porque todo esto al fin y al cabo va a repercutir en la vida útil del equipo y va a repercutir también en las pruebas que se van a hacer en el inyector. Entonces, uno, eso. 2, recomendamos en los lugares donde se manejan altas temperaturas. Yo sé que Bogotá pues todo el tiempo es fresco, pero en lugares aún, aquí mismo en Pereira, ustedes vieron que en nuestro laboratorio nosotros colocamos e instalamos aire acondicionado. Digamos que para esos chinos vienen diseñados para trabajar a lo ordinario, ¿cierto? Pero preferiblemente que haya una temperatura ideal para que el equipo pues también, digamos que su periodo de vida se pueda alargar un poco y también las pruebas puedan ser lo más acertadas posible. Esa es una recomendación que hacemos y sería bueno, Freddy, esto que estamos hablando dentro de las recomendaciones, en la ficha técnica, recomendaciones o dentro de la propuesta o no sé en qué documento oficial pudiéramos hacer estas recomendaciones para que el cliente
por lo menos quede enterado en qué condiciones va a manejar su equipo. Muchos de ellos, por desconocimiento, creen que un banco, voy a probar inyectores, montan un banco en cualquier espacio y listo, temperatura y mugre por todos lados, pues eso influye mucho finalmente en el resultado, ¿cierto? Entonces, esa es una recomendación que nosotros hacemos, los lugares donde la temperatura sea alta, al ser encerrados se concentre mucho calor, recomendamos que se ponga un sistema de ventilación, si no es aire acondicionado, por lo menos que el aire fluya y que se mantenga esa temperatura donde el equipo está trabajando. Eso le va a alargar el periodo de vida del equipo. Y creo que nosotros, como la parte comercial, podemos hacer ese ejercicio desde lo comercial. Desde allí podemos empezar a hacer esas recomendaciones al cliente para que ellos puedan alargarle esa vida útil al cliente. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Estamos de acuerdo en esa parte, Freddy? Sí, señor, completamente de acuerdo. Digamos que, como tú decías, no son camisa de fuerza, pero sí son cosas que a la larga van a garantizar que el cliente le vaya a dar una mayor durabilidad al equipo, una mayor estabilidad en sus medidas, una mayor exactitud y por ende, pues obviamente vamos a dar una mejor imagen, ¿cierto? Cuando nosotros podemos dejarle claro esto al cliente, independientemente que el cliente lo quiera acoplar o no lo quiera poner pues en práctica en su taller. ¿Sí? Por el tema de... William tiene, y con esa cerramos, Freddy, yo creo. Vale, claro que sí. Dale, no hay problema. William, sí, dale, pregúntanos. Buen día para todos. ¿Me escuchan? Ajá, te escuchamos. Sí, buen día, le escuchamos. John Freddy, yo tengo inquietud con respecto al EPS 100 y al 205. En estos equipos, primero, ¿qué se prueba? El riel, la válvula, si se puede probar en un EPS 205, en un EPS 100, esa es la una. La otra, en ambos casos o en ambas situaciones o en ambos equipos, se puede patronar un inyector, que es lo que escucha uno de algunos clientes, que tienen un inyector nuevo y se toman esos parámetros para seguir haciendo pruebas en ese tipo de inyectores. Listo. Con respecto a la primera pregunta, si podemos probar rieles y válvulas DRB en esos bancos. Mira, los bancos, a diferencia de los bancos profesionales, no tienen un ítem propio ahí en el software que diga, mire, aquí se prueban rieles, aquí se prueban válvulas, aquí se prueban sensores. No lo tiene, pero sí los puede probar. Sí me hago entender, sí los puede probar. ¿Cuál es la cuestión con el EPS 205? Que si quisiera probar la válvula, tendría que destapar el banco. Entonces, la válvula como tal, digamos que no la puede probar, pero sí puede probar es el riel. Y si quisiera probar la válvula y si quisiera probar el sensor de presión, tendría que destapar el banco y nosotros no vamos a permitir eso en el EPS 205, que el cliente manipule la parte trasera del banco. Entonces, lo que sí podemos decirles al cliente, en el EPS 205 podemos probar rieles. Solo rieles. Y en el EPS 100 igual, solo probar rieles. Y podemos probar válvulas, pero válvulas limitadoras, pero que sean mecánicas. O sea, que no sean electrónicas, que se venzan solo por resorte. Ese tipo de válvulas sí podríamos probar. Y todos los rieles también los podríamos probar. ¿Qué se le prueba a los rieles? A los rieles se les prueba que no vayan a tener fisura, que no vayan a tener fuga a alta presión, a 1800, a 1600 o a 2000 bares. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta es que si podemos patronar. Sí, que si podemos patronar. Sí podemos patronar. Incluso, esa es una de las condiciones principales en un EPS 100. Un cliente que tiene un EPS 100 debe sí o sí patronar inyectores. Es decir, coger un inyector nuevo y hacerle sus 3, 4 pruebas. Prueba en alta, prueba en media carga, prueba en relente y prueba de encendido. El preinyección, esas 4 o 5 pruebas que el cliente hace, debería de hacerlas en un inyector nuevo, verificar a qué parámetros hizo esas pruebas, cuánta entrega le dio, anotarlas en su cuadernito
de apuntes en su cuadernito que va a guardar de reserva, y con base a ese inyector que ya le sacó los primeros datos patronal, va a probar los siguientes inyectores que le van llegando de la misma referencia. 05 también puede patronar. Incluso el EPS 205 en su base de datos tiene la facilidad de que si usted quiere editar la base de datos, lo puede editar. Entonces, que si lo puede patronar, sí, señor, sí lo puede hacer. ¿Sí? Me dice William si respondimos a la pregunta, que quede todo claro. No queden con dudas. Si quedan con dudas, vuelvan y pregunten, porque necesitamos que todos la tengamos clara. No, de acuerdo, John Freddy, gracias. Listo, dale. Bueno, muchachos, yo creo que quedan muchas dudas todavía, muchas preguntas, pero necesito que las vayan anotando, las vamos sacando, y el próximo lunes entonces las retomamos, empezamos con las preguntas que les hayan surgido durante esta semana y seguimos con la presentación, que la idea es ir avanzando poco a poco hasta que todos quedemos duchos en el tema, ¿vale? Listo, muchas gracias. Listo, vale, Ricardo, que esté bien. Freddy, muchas gracias. Muchas gracias Vale. a todos. Vale, Buen día. vale. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Ya para todos. Buen día, muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día, muchas gracias.